Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mariel Guerrero González. Soy estudiante de la licenciatura en Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En este video hablaremos sobre la clasificación de los microorganismos con base a sus requerimientos nutricionales y su comportamiento frente al oxígeno. Para empezar, definamos qué es un microorganismo. Según el National Cancer Institute, los microorganismos son organismos que solo pueden verse bajo un microscopio. Los microorganismos incluyen las bacterias, los protozoos, las algas y los hongos, y aunque los virus no se consideran organismos vivos, a veces los podemos encontrar dentro de esta clasificación. Nuestra primera clasificación de microorganismos será de acuerdo a sus requerimientos nutricionales. Pero, ¿qué es la nutrición? Pues son los procesos por los que un ser vivo obtiene sustancias del ambiente y las utiliza para realizar sus funciones biológicas, ya sean energéticas o de biosíntesis. Podemos clasificar a los organismos de acuerdo a su fuente de energía. En este caso, si requieren luz, serán fotosintéticos, y si requieren de compuestos químicos, serán quimiosintéticos. Podemos clasificarlos también de acuerdo con su sustrato oxidable o su donador inicial de electrones. Aquí encontramos a los litótrofos, que tienen como donador inicial un compuesto inorgánico, y a los organotrófos, que tienen a un compuesto orgánico. De acuerdo con su fuente de carbono, encontramos a los autótrofos, que requieren una fuente de energía inorgánica, y a los heterótrofos, que requieren una fuente orgánica. Para entender un poquito más del tema y ver cómo estas clasificaciones conviven entre sí, veremos algunos ejemplos. En nuestro primer ejemplo tenemos a clorobiace, que son algas verdes del azufre. Estos organismos son fotolitoautótrofos, lo que quiere decir que su fuente de energía es la luz, su donador inicial es inorgánico y su fuente de carbono es inorgánica. Después tenemos a sulfolobus, que son arqueas quimio-organo-autótrofas. Su fuente de energía es química, su donador inicial es un compuesto orgánico y su fuente de carbono es inorgánica. Ahora veremos a las heliobacterias. Estos son organismos fotolito-heterótrofos. Foto por su fuente de energía, que es la luz, lito por su donador inicial, que es inorgánico, y heterótrofo por su fuente de carbono, que es orgánica. Como cuarto ejemplo, vemos a Escherichia coli, que es una bacteria quimio-organo-heterótrofa. Su fuente de energía es química, su donador inicial es orgánico y su fuente de carbono es orgánico. Ahora encontramos a Aspergillus, que es un hongo fotoorgano-autótrofo. Su fuente de energía es lumínica, su donador inicial es orgánico y su fuente de carbono es inorgánica. Como último ejemplo, encontramos a las bacterias oxidantes de hidrógeno. Estos organismos son quimio-lito-heterótrofos. Su fuente de energía es química, su donador inicial es inorgánico
y su fuente de carbono es orgánica. Para continuar viendo las clasificaciones, veremos cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo con su comportamiento frente al oxígeno. Estos microorganismos pueden realizar dos procesos metabólicos. El metabolismo puede dividirse en dos fases: catabolismo, que son una serie de reacciones bioquímicas en las que se rompen moléculas complejas y se libera energía química, y anabolismo, que consiste en la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más sencillas, de los nutrientes. Estos procesos ocurren en vías metabólicas que son irreversibles y están reguladas. En eucariontes, estas vías se desarrollan en lugares específicos. De esta manera, el catabolismo ocurre para obtener moléculas simples a partir de la hidrólisis de macromoléculas y poder transportarlas a través de la membrana citoplasmática e incorporarlas a las vías centrales, que proporcionan metabolitos intermediarios para otras rutas metabólicas. Las diferentes formas de procesar estas macromoléculas y otras fuentes de carbono y de energía, así como los metabolitos que generan y sus productos de desecho, es lo que sirve para la identificación de los microorganismos. Un ejemplo de ello son los organismos quimioheterótrofos. Estos utilizan compuestos inorgánicos como fuente de carbono y energía. Estos organismos son animales, protistas, hongos y casi todas las bacterias. Las vías utilizadas por los quimioheterótrofos para la oxidación de compuestos orgánicos, la obtención de energía y su posterior conversión en ATP se puede dividir en dos grupos: fermentación y respiración. En la fermentación son todos los procesos oxidativos que no dependen de la presencia de oxígeno molecular, en el cual los donadores y aceptores de electrones son compuestos orgánicos. Este proceso metabólico lo realizan los organismos anaerobios. En cambio, la respiración o proceso de fosforilación oxidativa se utiliza oxígeno molecular como aceptor final de electrones, y este proceso es llevado a cabo por microorganismos aerobios. En anaerobios encontramos a los anaerobios estrictos. Estos son organismos fermentativos y el oxígeno es tóxico para ellos, tanto en su forma molecular como en especies reactivas de oxígeno, como lo es el peróxido, el superóxido o el hipoclorito. También tenemos a los anaerobios facultativos. Su metabolismo es oxidativo. Crecen óptimamente en condiciones aerobias, con oxígeno presente, pero también pueden hacerlo por fermentación en condiciones anoxigénicas o que carecen de oxígeno. Anaerobios aerotolerantes. Estos organismos, al igual que los anaerobios estrictos, son fermentativos y no requieren del oxígeno en su metabolismo, pero a ellos no les resulta tóxico. Ahora veremos un poco del crecimiento en tubo de estos microorganismos. En la primera imagen podemos apreciar el crecimiento en tubo de los anaerobios estrictos.
Estos crecen al fondo del cultivo de forma que el oxígeno esté alejado de ellos. Como ejemplo, encontramos a Clostridium, Bacteroides, Actinomyces, entre otros. También podemos ver en la segunda imagen el crecimiento en tubo de los anaerobios facultativos. Estos, aunque crecen a lo largo de todo el tubo, se encuentran principalmente en la parte superior, donde hay oxígeno. Aquí encontramos ejemplos como Enterobacteriaceae, Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Proteus, Staphylococcus y Streptococcus. Los anaerobios aerotolerantes crecen de forma homogénea en el medio de cultivo, ocupando todo el tubo. Como ejemplo tenemos Lactobacillus y Propionibacterium. Ahora veremos a los aerobios, que son aquellos que realizan la respiración. Los aerobios estrictos tienen un metabolismo oxidativo y requieren del oxígeno atmosférico o disuelto en el medio para crecer óptimamente. Además, son incapaces de utilizar los azúcares por la vía fermentativa y de respirar anaeróbicamente. Tenemos aerobios capneicos. Estos organismos requieren una concentración de oxígeno baja, aproximadamente un 15%, con una concentración de dióxido de carbono entre el 5 y el 10%. Estas atmósferas las podemos obtener en una incubadora de dióxido de carbono o en una jarra con una vela. Tenemos también a los aerobios microaerofílicos. Estos tienen un metabolismo oxidativo, pero requieren concentraciones muy bajas de oxígeno, entre el 5 y el 10%, para crecer óptimamente. Su crecimiento en tubo es distinto al de los anaerobios, pues podemos ver que en los aerobios estrictos el crecimiento se encuentra principalmente en la parte superior del cultivo para poder obtener oxígeno. Algunos ejemplos son Bacillus, Pseudomonas, hongos filamentosos actinomicetos, como lo es Streptomyces y Mycobacterium. En los organismos capneicos encontramos una muestra de Amnophilus que se encuentra en forma de anillo en la parte superior del tubo. Otro ejemplo de estos microorganismos sería Neisseria. Después, en la última imagen, vemos a los microorganismos microaerofílicos que crecen a una distancia, a cierta distancia de la parte superior del medio, para encontrar las condiciones óptimas de oxígeno. Aquí podemos encontrar Campylobacter, Legionella o Helicobacter. Bueno, pues esto sería todo por este video y muchas gracias por verlo.